Hola, bienvenidos. Renovamos una semana más nuestro compromiso salud. Gracias por los mensajes y los correos electrónicos que dan cuenta que ustedes están ahí, que además están recomendando el programa y que se están incluso encontrando algunos de ustedes con nosotros y mencionándonos este compromiso salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, el placer, como cada semana, de compartir con nuestros amigos. Y esta vez un tema diferente, porque no vamos a hablar de un tema de salud, sino de cómo interpretar y manejar la información en salud. Es así porque son tiempos de muchísima información, básicamente en Internet, que está al alcance de todos o de casi todos. Esto se ha ido democratizando fuertemente en los últimos años y vaya si hasta los niños tienen la posibilidad, obviamente, desde el Plan Ceibal para acá, cada uno de ellos de poder ingresar. Pero ¿qué pasa? El médico se encuentra, por ejemplo, con un paciente o una paciente que al diagnosticársele una enfermedad o al hablarse de que puede ser determinada cuestión, se va informando y a veces ingresa al lugar adecuado, a veces no tanto. A veces encuentra cosas que son verdaderamente correctas y que son avances científicos con respecto a ese tema y viene con una postura que se le hace difícil al médico enfrentarse a ese paciente. No, ni que hablar, pero ese es el punto en cuestión. ¿Cómo ayudarle a las personas a entender mejor la información médica que pueden acceder a través de Internet o escuchar por radio o a través de cualquier medio de comunicación y saber evaluarla, si es una información que amerita que se le preste atención y compartirla con su médico tratante en el caso que tenga en ese momento un problema de salud y por eso fue a buscar la información. Por otro lado, se enmarca en un cambio en la parte de la relación médico-paciente. Inicialmente, o hace mucho tiempo, el médico tenía una posición de experto que le decía a la persona qué es lo que tiene que hacer y tomaba una actitud paternalista, digamos así, que todavía hay mucha gente que prefiere que se siga así. No, la decisión la toma usted, yo no. Pero ha cambiado el mundo cambia continuamente y hoy la idea es que compartamos los profesionales de la salud con los pacientes la toma de decisión, evaluando riesgos y beneficios y de esa manera llegar a un mejor resultado en conjunto. Como decía Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Es decir, esto tiene remedio y va en que cada uno dosifique, sepa dónde entra, qué lee y que consulte con el médico, porque el profesional por algo estudió. Son dos cosas. Uno, obtener la información de dónde y después tener una confianza, establecer bilateralmente una buena relación entre médico y paciente. Que ese es un tema que también vamos a abordar. Creo que es de tanta importancia para la salud una buena relación médico-paciente que tenemos que entender de qué se trata y cómo mejorar esa relación médico-paciente. Ese va a ser un tema para nuestros futuros programas. Y que tiene muchas puntas, no solo por la evolución de la sociedad desde aquellos libros de Barran que nos cuentan cómo era la sociedad de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde, dicho literalmente y claramente, muchas veces el médico conocía a una mujer desnuda y su esposo no, porque era la realidad. Y además donde el médico sí tenía de repente un excesivo paternalismo que hacía que sí doctor sí, y estas cosas pasaban. También me temo que con el tema de Internet se agrega aquello de que era un hecho grave, ya que nos automedicáramos podía ser una cosa complicada. Ahora que también tenemos esto, también puede decir, pero mire que yo leí que tal cosa es muy buena y lo estuve tomando, lo que puede ser un error garrafal, supongo, ¿no? No, ese es uno de los riesgos. Estamos en los dos extremos, desde la actitud paternal al individuo que se trata exclusivamente en base a lo que encuentra por Internet. Eso es un extremo. Las dos puntas no son buenas en este momento para obtener el resultado que queremos de un trabajo conjunto, consensuado, en base a evidencia, pero entendiendo, no forzando a nadie a hacer nada que no esté de acuerdo ni que haya entendido. La idea es ayudarlos a que
puedan discernir, y nosotros también los que no somos médicos, cuánto de malo y de bueno tiene tanta información disponible. Seguimos en tema enseguida de la primera pausa. Estamos de regreso. Como bien decía el doctor, hoy el tema tiene que ver obviamente con la medicina, pero perfectamente esto se puede aplicar a varios órdenes de la vida. Es decir, la cantidad de información que tenemos en Internet y qué hacer con ella. Pero vamos específicamente al tema central de hoy con otro enfoque un poco más profundo. Doctor. Bien, vamos a hablar entonces de cómo interpretar las novedades en medicina y relacionadas con la salud. Como dijimos inicialmente, históricamente la información con respecto a salud y con respecto de la medicina venía de los profesionales de la salud, de los médicos, de los expertos, de las enfermeras y de los distintos tipos de profesionales de la salud, y era la palabra santa, era lo que aprendían en los libros, era lo que surgía de la experiencia personal, y con el correr del tiempo la situación ha ido cambiando. Hoy tenemos el otro extremo, en donde el papá le pregunta al nene o la mamá le pregunta al nene, averiguame de dónde o qué hacer para tal dolor o tal problema de salud, para exagerar una situación que estamos viviendo en el momento actual, que es el acceso fácil a la información en salud, pero que tiene sus riesgos. ¿Cuál es la estrategia mejor para interpretar la información médica por parte de una persona que no tiene un entrenamiento, una formación profesional en salud? Lo primero que hay que diferenciar, a grosso modo, es cuando en los medios, sea en Internet o sea en cualquier medio de comunicación, se cuentan historias personales o referidas a un pequeño grupo de casos. Es decir, a doña María la trataron con tal fármaco y fue espectacular la mejoría, o un caso... O a mí mismo me pasó tal cosa y me dieron tal cosa. Exactamente. La historia personal puede tener un impacto. Tal paciente o a tales pacientes los trataron con un determinado fármaco y se curaron del cáncer. Eso puede, para un medio de comunicación, tener un gran impacto, llamar la atención. ¿Recuerdas el agua de Querétaro? Semanas, si no meses, acaparando la información y los medios de comunicación. Sí, algún canal de acá que fue expresamente a historias personales, fundamentalmente, pero no yendo a buscar la información. Cuando se fue a la información científica, el agua estaba más contaminada de lo que se pensaba, además, ¿no? Sin entrar a ese detalle, solamente quería poner... Por el otro lado tenemos de dónde proviene la información, y es fundamentalmente de estudios profesionales, estudios de base científica, que tratan de abordar un determinado problema, y que para que ese estudio tenga una validez, sea adecuado, tiene que cumplir con una serie de normas, con una serie de características que nos permiten decir que ese estudio es de carácter científico. Con el experto seguramente vamos a ir hablando cuáles son los pasos que se requieren para eso. El otro punto que tenemos que saber es si eso que leemos en Internet proviene de un estudio desarrollado en personas o en animales, porque a veces, como suele pasar, la primera etapa del estudio de investigación en medicina es con animales de experimentación, que se testan, que se prueban drogas, y puede surgir que tal fármaco, tal droga curó determinado cáncer, por decir así, pero después falta un camino a recorrer, que es el tema de probarlo en los seres humanos y cómo se hace para ver si realmente tiene efecto, para ver si es tolerado adecuadamente. El otro punto es saber las características de la población en la cual se hizo el estudio, porque hubo una época en las cuales, por ejemplo, en cardiología,
los estudios se hacían predominantemente en hombres, no había estudios en mujeres. Y se extrapolaba la información, los resultados de los hombres a las mujeres, pero los hombres y las mujeres se comportan igual que los hombres desde el punto de vista cardiovascular. Después vimos que no. O sea que había que hacer estudios en mujeres para saber cuál era la respuesta de la mujer a determinada intervención. Y lo mismo con respecto a las características de grupo etario, de etnia. No todas las etnias responden igual a un fármaco, por ejemplo. Y el otro punto es el tema del número. Esto es clave, sobre todo para patología muy frecuente o enfermedades crónicas, no tanto para enfermedades que son raras o que tienen un impacto cuando aparecen de gravedad. Entonces, si hablamos de una enfermedad frecuente como la enfermedad coronaria o el cáncer y queremos decir que un fármaco o una intervención es efectiva, no podemos hacer un trabajo sobre 10 casos y decir que a mí me fue bien o tal droga es mejor porque estudié en 10 casos, 20 casos o 50 casos. Se necesitan para patologías de alta prevalencia y crónicas en general, a veces decenas de miles de casos para tomar como válida ese resultado. Y eso es investigación y eso son cientos de miles de dólares. Eso es plata, sin ninguna duda. Y el otro tema es la duración, porque podemos tener una respuesta inicial, podemos decir que un fármaco no solamente es efectivo, sino que se tolera bien, pero en un seguimiento a más largo plazo encontramos que los resultados no son los mismos y aparecen riesgos para la salud o efectos colaterales que hacen que ese fármaco se deba discontinuar. Otro de los puntos yo no quiero complicar a la audiencia, pero para que sepan, hay estudios llamados retrospectivos, o sea, el diseño del estudio, que se estudia hacia atrás. Analizamos qué fue lo que pasó entre fumadores, no fumadores, diabéticos, no diabéticos, revisando historias clínicas, ¿Seguro? por ejemplo. Pero lo que hoy se acepta como válido o como de mayor validez para obtener conclusiones son los ensayos clínicos prospectivos, o sea, de aquí en más yo diseño un trabajo y en general utilizando un grupo control, es decir, un grupo que recibe tratamiento o intervención y un grupo que recibe un placebo, es decir, una sustancia inerte que no tiene efecto, pero que la persona cree que está tomando un fármaco y de esa manera se controla el grupo de intervención contra un grupo que no está recibiendo la intervención. Hay otras formas de hacer trabajos controlados contra tratamientos establecidos y un nuevo tratamiento es una posibilidad. Y una de las características es lo que en medicina se llama paciente ciego o el ciego, es decir, la persona en el estudio no sabe lo que está tomando. El grupo control y el grupo tratamiento no sabe quién está tomando quién. Es cuando se le da un placebo a unos y cuando... Exactamente, o sea, la persona lo toma y nadie sabe quién está tomando, o sea, el paciente no sabe. Y es doble ciego cuando ni el paciente ni el médico saben qué es lo que está tomando. Entonces, hay un equipo que está por encima del médico. Exactamente, obviamente. Exactamente. Pero eso es para manejar, la siguiente, vamos a verlo, viene en la posterior, que es el tema del sesgo, que lo voy a aclarar. El problema, y yo puse el título La última palabra, el problema es ¿qué pasa cuando tenemos estudios, unos que dicen que el tratamiento sirve, otros que el tratamiento no sirve, y hay discordancia entre los tratamientos? ¿Cómo hace la medicina para llegar a una conclusión sobre un determinado tratamiento es válido? Y allí se utilizan recursos estadísticos que nos permiten analizar decenas de miles de casos, o sea, estudios que contienen decenas de miles de casos, y a través de estudios, uno de ellos son los metaanálisis, nos permiten evaluar de una manera aceptada por la comunidad médica internacional cuál es el tratamiento más adecuado o más efectivo.
El tema de los sesgos, simplemente para mencionar, cuando uno hace una investigación puede haber sesgos, es decir, factores externos que pueden influir sobre el resultado que no dependen o que no deberían ocurrir naturalmente o espontáneamente. Y los sesgos pueden ser por el diseño del estudio, porque no fue hecho en la población adecuada, con las características adecuadas, por el investigador, la filosofía del investigador, lo que piensa el investigador puede colocar un sesgo. ¿Quién financia la investigación? En el caso del tabaco, teníamos que durante mucho tiempo los resultados de la mayoría de los estudios con respecto al tabaquismo pasivo daban de que daba daño, pero salían estudios discordantes cada tanto que decían no es así, no da daño, no causa ningún daño, y cuando se fue a evaluar los estudios, quién financiaba, resulta que en la mayoría estaba la industria tabacalera financiando a los investigadores de estos estudios. Ahí estamos en un tema más complicado para el ciudadano común, ¿no? Y a veces pasa hasta con la comida. Algunas cosas que hacían bien ahora no hacen tan bien, o que hacían mal no hacen tan mal. Exactamente. ¿Cómo enfrentarnos a eso? Lo mismo con el tema de los estudios financiados por los laboratorios médicos. O sea, que es válido que lo hagan, simplemente que tiene que haber también estudios independientes que corroboren si esa evidencia es adecuada o no. Y tiene que haber una declaración de intereses cuando se presenta el estudio, porque no está mal que se reciba financiación, lo que tiene que quedar bien claro, declarar el interés, el conflicto de interés. Con respecto a lo que usted decía de las tabacaleras, hay una película muy emblemática que es con Al Pacino, que es aquel famoso juicio tomado de la vida real, obviamente, El Informante. Se los recomendamos para los que no vieron esa película, porque allí está mostrado con claridad como alguien que perteneció al corazón de la industria, desenmascara de que se pagaban informes para decir que algunas cosas no eran tan malas como realmente lo eran. Bien, y para finalizar, ¿cómo avanzar para mejorar la asistencia y la salud de la población usando mejor la información a la cual accedemos? En primer lugar, transformar lo que se llama hoy en día medicina basada en evidencia, tema que vamos a pedirle a nuestro invitado de hoy que nos exprese de qué se trata, que nos informe de qué se trata la medicina basada en evidencia, a evidencia, a información basada en la evidencia. O sea, pasar de medicina basada en evidencia a información basada en evidencia, y también debemos entender en este cambio de relación entre médicos y pacientes, donde compartimos información, donde el médico sigue teniendo la función del asesor, del técnico, del profesional, pero el paciente tiene que entender, tiene que aceptar que esto, la medicina, es una ciencia probabilística. No sabemos si esto que dicen los estudios se va a aplicar exactamente a la persona. Entonces, va a haber una necesaria incertidumbre en ese resultado, pero cuando uno elige un tratamiento, evalúa riesgos, beneficios de hacer contra no hacer, y en base a eso se toma una decisión. Y después, promover fuentes de información de acceso público con contenidos adaptados a las necesidades de los pacientes. Es decir, los médicos, las autoridades de salud tienen que facilitar dónde tienen que acceder la persona que quiere informarse, a dónde tiene que ir, a qué lugares, a qué sitios web son recomendables para encontrar información. En este aspecto me parece que como consumidores, usted sabe que yo estoy muy vinculado a este tema hace muchos años. A mí me cuesta mucho cuando decimos son usuarios de los sistemas de salud. Lamentablemente somos usuarios porque pagamos. El usuario es el que usa. Termino siendo un cliente. Entonces es un término, capaz que algún día lo profundizamos en otro programa, pero siempre el que va a la salud pública o privada es el usuario. Usa. El tema es que la mayoría usa porque paga, ¿no? Y cuando paga hay una relación de cliente, aunque suene horrible, porque se trata de nuestra salud además, ¿no? Y de nuestra vida a veces. Sin ninguna duda que es un tema que tenemos que hablar, de los derechos del paciente, de las obligaciones del médico, los derechos del médico también. Obviamente, de las dos partes. Es así, y en esa relación paciente-médico, médico-paciente está cada vez más aquello de que el médico
contrata un seguro por eventuales juicios, son temas que van a ir ocupando otros programas enteros. Sin ninguna duda, y vuelvo a insistir, el tema de la relación médico-paciente va a ser abordado aquí porque es crítico para la calidad de la asistencia en cualquier parte del mundo, y yo quiero para mi Uruguay una asistencia médica de buena calidad. Y esto tiene que traducirse en una buena relación médico-paciente, mejor que la que tenemos hoy. Cuando yo lo interrumpí por última vez, usted hablaba de la necesidad de promover las páginas web a las que se debería ir. En eso creo que estamos en pañales. ¿Me permite una pausa? Adelante. Y venimos con el invitado central de hoy, que nos va a hablar más en profundidad de su investigación y su experiencia con respecto al tema central de hoy. Ya venimos. Estamos de regreso y los próximos minutos son una presentación de Grenca, la salud a tu alcance, 0800 81 89. Y nos está acompañando el doctor Edgardo Sandoya, que como siempre, y me encanta esto, quedó enganchado con algo del bloque anterior. No, lo que tú mencionabas del profesor Hampton, de aquello que los medicamentos y los tratamientos, si bien no eran muy efectivos, también eran inocuos, y ejemplos de que eso no es así, se plantea, fue tema de las principales revistas cardiológicas internacionales, la muerte del presidente Kirchner, ¿verdad? Que él había sido sometido a un procedimiento de angioplastia poco tiempo antes, y tal vez se especula que alguno de los dispositivos que se le puso no era el adecuado que se le debía haber puesto, y eso puede haber terminado, ¿verdad? Es decir, que tenemos ejemplos en los cuales por hacer mucho uno a veces puede generar daño. Edgardo, puede haber, y sé la respuesta, pero me gustaría que lo explicaras, que medicamentos o tratamientos que tengan una base racional para el médico puedan haber sido contraproducentes. Sin duda, digamos, la fuerza mayor que tomó esto de la medicina basada en evidencia provino de cuando tuvimos una experiencia muy desgraciada. A ver si puedo ser claro. Cuando uno tuvo un infarto, si después de eso tiene arritmias, es decir, si el corazón no late parejo, sino que tiene un poco de arritmias, los que tienen eso tienen más riesgo que los que no la tienen, de morirse hacia el futuro. Tenemos medicamentos que le damos a los pacientes y esas arritmias se las sacamos. Entonces, durante muchos años a los pacientes que después de un infarto tenían arritmias, le dábamos esos medicamentos y nos quedábamos contentos porque sacábamos las arritmias. Hasta que alguien dijo, estamos seguros que estamos haciendo bien, y se hizo un estudio en varios miles de personas que se distribuyeron al azar a medicamentos antiarrítmicos o a no medicamentos antiarrítmicos, y se vio que a estas personas que recibían medicamentos se les iban las arritmias, pero se morían más. Mientras en este caso se morían 3%, en este caso se morían casi 8%. Es decir, que a veces los médicos antes tomábamos decisiones: si el medicamento baja la presión, usémoslo porque es bueno; si el medicamento baja el colesterol, usémoslo porque es bueno. Hoy necesitamos un estudio que nos diga que, además de bajar el colesterol, no haga otras cosas que puedan terminar dañando al paciente. Es que está bien que se está siguiendo ese camino. O sea que es un aprendizaje permanente. Es un aprendizaje permanente, ¿verdad? Digo, ese camino lo aprendimos, ¿verdad? Digo, con mucho dolor, porque eso costó vidas de personas, ¿verdad? Digo, cuando se usaba el camino anterior. Hoy sabemos que antes de que un medicamento se emplee de forma masiva hay que hacer los estudios apropiados para eso. ¿Y cuánto sirve la tecnología por sobre la experiencia médica y los estudios que se hacen con miles de personas? Digamos, la tecnología la usamos en dos aspectos, tanto para los aspectos diagnósticos como para los aspectos terapéuticos. Y es extremadamente útil. Hay áreas donde el desarrollo tecnológico nos ha permitido conseguir cosas que antes no lo podíamos hacer de forma alguna. Pero reitero, porque hoy me preocupa mucho el otro aspecto, el sobreuso de tecnología. En Estados Unidos recién decíamos que un porcentaje grande de la población no tiene acceso. Entonces, ¿cuál es el modelo que sucede? Alguien con un síntoma de dolor de cabeza, por ejemplo, va a un médico, le hacen una tomografía y el médico le dice, mire, me parece que no tiene nada, pero él no sé qué, como no confía en ese médico, va al otro médico y le dice, yo quiero una nueva tomografía. Entonces ahora tiene dos resultados discordantes, va a un tercero, yo quiero una resonancia magnética, y luego entonces lo que tiene es un problema de su vida. Por exceso de tecnología. Pero es real, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma de que eso no suceda? Un médico en el que uno confíe, que le ponga la mano en el hombro y le diga, no, quédate tranquilo que con esto no precisamos hacer más, ¿verdad? Entonces, uno puede tener toda la tecnología, puede tener todos los medicamentos. La tecnología no solo sirve para el diagnóstico, sino para tratar, y empleada bien es extremadamente efectiva. Pero si no hay esa relación entre un médico que
en quien uno confía, ¿verdad? Y un paciente que busca ese apoyo. ¿Y en qué momento estamos? Porque, ya que tú hablabas de vejez, yo no soy tan viejo como ustedes, pero obviamente que viví la época en que había un médico de familia y que iba a mi casa y que se confiaba mucho en él. Y que hoy son otros tiempos. Hoy son otros tiempos. Entonces, preciso del otro lado también un compromiso del médico con el paciente. Los sistemas tienen que adaptarse a generar ese cambio, ¿verdad? Digo, yo decía hace un rato, el enfoque actual del sistema de salud de Uruguay es absolutamente compartible, fortalecer el primer nivel de atención, pero luego eso tiene que acompañarse del sistema de retribuciones. Si uno paga muy bien por hacer técnicas altamente sofisticadas, la mayoría de los médicos van a querer hacer técnicas altamente sofisticadas porque son seres humanos y quieren ganar más dinero, como cualquier persona. Van a querer estar en la ciudad y no van a querer ir al lugar donde tú empezaste. Al que uno tiene que pagarle más es al médico de primer nivel, que es el que va a resolver el 80% de los problemas. En el sistema italiano de salud, por ejemplo, gana más el médico de primer nivel que el cirujano cardíaco, ¿verdad? Pero uno tiene que racionalizarlo eso y cambiarlo. ¿Es fácil? Por supuesto que no, porque cuando uno toca intereses, ¿verdad? Es muy difícil de modificar, ¿verdad? No quisiera estar en la piel de los que gestionan los cambios, pero hacia ese lado va, o si no va hacia ese lado no tiene salida. El ejemplo que uno mira como lo que no debe ser es los Estados Unidos. Sí, tendremos cosas para ir hablando en la medida que nos vamos profundizando en los distintos temas. Pero yendo al tema de hoy, la persona que accede a información a Internet y va a la consulta, ¿es un problema frecuente en el día de hoy, en los últimos años, en tu consulta o lo que tú sabías? Digo, ¿cómo venías manejando esto? Ya lo hablamos, pero quiero volverlo a insistir para ver cómo mejoramos. Un pequeño detalle, no es un problema, es una situación muy frecuente y bienvenida sea, ¿verdad? Yo quiero que cada vez más la gente conozca más de respecto a su salud, porque al final las decisiones que se toman van a ser sobre su propia salud. ¿Pero el médico se siente cuestionado con eso? Depende de dónde esté parado el médico, ¿verdad? Digo, a veces sí pasa, ¿verdad? Digo, si uno tiene la conciencia tranquila de que hace lo mejor por el paciente, ¿verdad? Digo, de que se esfuerza para formarse de la mejor manera. Los pacientes lo perciben eso, ¿verdad? Y entonces, para mí es una gran... De la misma forma que una segunda opinión, cuando no están seguros de lo que yo le estoy diciendo, lo promuevo, ¿verdad? Porque me parece que es una buena cosa. Es un aprendizaje que todos tenemos que hacer. Ahora bien, la gente busca información, la trae, pero luego tiene que tener un médico en quien confíe que se la tamice, porque, ¿verdad? Digo, la salud es un área compleja. Poder entender cómo actúa un medicamento, cómo un método diagnóstico, una tecnología, implica haber aprendido cómo funciona el cuerpo humano normalmente, cómo son las enfermedades, qué efecto tienen los medicamentos. Es decir, que es muy peligroso que uno a partir de una piecita de información salga por determinado camino, porque a veces hay cosas que no... haciendo solo eso puede generar mucho daño. Por eso es imprescindible tener un médico en quien uno confía, quien vaya con la información y él le ayude. Muchas veces me pasa, si los pacientes confían en uno le dice, mire, esto que usted me está diciendo realmente no tengo idea, pero venga la semana que viene y vamos a buscar información y yo le comento después qué pienso de esto, ¿verdad? O a veces hoy, en la institución donde yo trabajaba, tenemos Medline en el consultorio, en la historia clínica electrónica, y buscaba la respuesta allí, si el tiempo me daba ese día, ¿verdad? Porque normalmente lo que tú decías hoy, normalmente ahora 12 minutos para atender a un paciente realmente es muy, muy poco tiempo. ¿Ese es el promedio que hay en las instituciones? Ese es el compromiso que tiene firmado el sindicato médico con las instituciones de asistencia médica colectiva. Porque antes era 12 minutos antes teníamos 10 minutos por paciente, ahora tenemos 12. Bien. Y eso es otro tema, porque si realmente queremos una medicina de calidad y queremos tener mejores resultados, tenemos que escuchar a los pacientes, tenemos que tener el tiempo para examinarlos, tenemos que conocerlos, porque de eso se trata. El médico de familia tiene la ventaja de que conoce a la persona desde que nació muchas veces y sabe que hay personas que vienen todos los días quejándose de esto, quejándose de lo otro, y a veces eso es un problema porque se nos pueden colar por allí enfermedades en personas que consultan frecuentemente por cosas banales que no tienen nada. Pero cuando viene una persona que no suele venir y consulta, tiene que abrir los ojos. Es decir, no es una cuestión sencilla. Sin duda, el tema es que tenemos que redimensionar todo, porque hoy por hoy la consulta de un cardiólogo, muchos pacientes vienen por un problema de presión o de colesterol alto. Esos jamás deberían llegar al cardiólogo.
¿verdad? Digo, excepto el 10% de los que son muy difíciles de manejar. Eso debería verlos el médico. Entonces yo, si no tuviera esos pacientes, tendría más tiempo para los pacientes que tienen problemas cardiológicos importantes, ¿verdad? Pero bueno, como a veces pasa que el médico de primer nivel se ha desvalorizado mucho, la persona no confía en el médico de primer nivel. Entonces ni siquiera va directamente al cardiólogo por su problema de presión o de colesterol. Sí, es todo un tema. Yo he contado en algún otro programa al aire una experiencia en San Francisco en el año 2006, donde un compañero, es un grupo de periodistas que estábamos becados y estábamos en un hotel, se descompensó bastante, tenía un seguro médico, pero el seguro no llegaba y nos hizo un favor uno de los recepcionistas y llamó a la ambulancia de los bomberos, porque no iba a venir nadie por lo que él tenía. Cuando le contamos a esta persona, que era un mexicano, que obviamente su idioma natal era el español, cómo era el sistema acá y que yo le dije, bueno, un niño te da un poquito de tos y te llaman y mueven una ambulancia con un enfermero, no podía creer. No podía creer, vivía desde desde adolescente en Estados Unidos y no podía creer cómo iba una ambulancia por un niño que tenía tos. ¿No? Y bueno, nos consiguió la ambulancia de los bomberos, que era una ambulancia que era casi como este estudio, esas ambulancias de Estados Unidos. Claro, es que ellos están para resolver las emergencias cardíacas reales, las emergencias reales. Seguro, ¿no? y se movían realmente, y el seguro no apareció, después habrá hecho los reclamos que corresponden, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a una cantidad de cosas que a veces algunos sistemas de salud no tienen ni por asomo. Ahí también entran otras cosas que daría para varios programas, que es el tema de medicalización de la vida, ¿verdad? Lo que antes la abuelita lo resolvía con un pañito y con decirle, nene, quédate tranquilo, hoy, si no viene la emergencia en 5 minutos, nos parece que no está bien tratado. Se muere, además. Eso es un tema que también... Otro programa. Cuando yo era chico, mi madre las fiebres las resolvía habitualmente en la casa, sabía lo que tenía que hacer y cuando no, entonces cuando tenía que ir al médico o no. Entonces hay todo un cambio. Por un lado para bien, porque tenemos más recursos, pero a veces esos recursos terminan usándose mal y un sistema como el sistema de emergencia prehospitalaria en los cuales los dos trabajamos durante muchos años y desde hace mucho tiempo, se fue desvirtuando en cierta medida, dejando de atender solo emergencias para atender cualquier tipo de caso. Una pregunta fuera del libreto, Eduardo. Adelante. Debe haber pasado toda la vida. Con los alumnos, con olfato de médico, es decir, ¿hay vocación para rato en la medicina? ¿Hay gente ahí? ¿Qué pregunta? Es una pregunta... Porque ahí sí que tiene que haber compromiso. Mucho. Tiene que haber compromiso. Mucho, porque la medicina es una carrera en la cual, a diferencia de la comunicación o la mayoría de las ciencias sociales, que son en 4 años uno tiene posibilidad de trabajar, en la medicina uno tiene que formarse 6, 7, 8 años, ¿verdad? En la Facultad de Medicina donde yo estoy, en CLAI, son 6 años, pero en la Facultad de Lodelar, donde se forman la mayoría de los médicos, a veces lleva más tiempo. Luego tiene que hacer su residencia, su especialidad, ¿verdad? 2 o 3 años más. Y luego, es decir, si uno no tiene vocación, es difícil que realmente lo haga. Y por suerte sigue habiendo alumnos, o sea que hay gente que tiene ganas de seguir ayudando a los demás. Más mujeres. Más mujeres. Ya hace un tiempo cambió el perfil. Y no solamente las pediatras, que al principio eran más las pediatras, sino medicina general también. Pero nuestras colegas se quejan de que nosotros somos mayoría, pero en los cargos de dirección y en los cargos de supervisión y demás, los que predominan no son las mujeres. Sin embargo, se quejan también, se quejaban mucho, hice algunos programas hace muchos años con respecto a que a la cirugía no las dejaban llegar. También es cirujanas cardíacas, por ejemplo. Lo dije expresamente así, no las dejaban llegar. Cirujanos cardíacos en nuestro país hay unos 30, una sola cirujana que ahora se acaba de retirar. Se acaba de jubilar. ¿Verdad? O sea que no hay cirujanas cardíacas, por ejemplo. O sea que no hay una médica que sea cirujana cardíaca en este momento. No. Hay una excelente, pero está retirada, no ejerce la cirugía cardíaca. Los temas, doctor. Sí, tenemos, charlando como en casa, surgen temas, pero a mí particularmente, y yo estaba hablando con el doctor Sandoya antes de comenzar, el tema de la relación médico-paciente, creo que los dos coincidimos en eso, que es un tema crucial para el desarrollo y la mejoría de los resultados en salud. Eso es un tema que realmente es crítico. La tecnología puede aportar, los especialistas, todo, pero si no hay una buena comunicación entre el médico y la persona que viene a recibir y hay una confianza mutua basada en un conocimiento
mutuo del médico hacia el paciente y del paciente hacia el médico, pienso que no estamos haciendo las cosas bien. No sé qué... Sin duda, lo que la gente necesita, tal vez, resumiéndolo en todo eso, es que alguien se haga cargo por lo que él viene, ¿verdad? Entonces, a veces pasa que en los sistemas nuestros de salud, en la etapa actual en la que estamos, a veces a un cardiólogo llegan pacientes señoras con un problema ginecológico, que fueron a ver al ginecólogo, pero ahora quieren la opinión de alguien en quien ellos tienen confianza, a ver de cómo se haría, ¿verdad? Aunque uno técnicamente está en condiciones muy inferiores, pero reciben lo que necesitan de alguien en quien ellos entienden que se hace cargo de su situación, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que, creo que tú apuntabas un poco, cómo conseguir del otro lado a alguien. Bueno, tiene que ver lo económico, tiene que ver lo motivacional, es un tema complejo y todo tema complejo tiene múltiples dimensiones que hay que trabajar, ¿verdad? Pero si no volvemos a los principios, un ser humano que busca ayuda y otro que la brinda, no hay arreglo con tecnología. Te agradecemos especialmente, es la primera vez pero no va a ser la última, porque además es un gran comunicador y apasionado de esto, entonces cuando se junta conocimiento y pasión, para mí se logra muchísimo. Muchas gracias. Porque la pasión desenfrenada es la nada mismo, es más perjudicial que sanadora, o sea que pasión, profesionalidad y capacidad si van de la mano. Queremos que te lleves una Aliviol Sport. Perfecto. Como yo siempre digo, y lo repito, no es utilería, es realmente un regalo. Esto nos va a obligar entonces a ser físicamente activos, como Eduardo nos reclama. Exactamente. Y bueno, a disfrutar esta nueva etapa de tu vida y que lo disfruten también los estudiantes del CLAI y el propio instituto, que se lleva un gran docente y un gran profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo, por haber estado con nosotros. Doctor Eduardo Bianco, lo hicimos bastante bien. Sí, lléveselo. Lo hicimos bastante bien. Y bueno, esperemos que las personas que nos acaban de escuchar piensen lo mismo y bueno, el compromiso de en un futuro, en el próximo programa más específicamente, también cumplamos esas expectativas que ellos tienen con respecto a nuestro compromiso salud. Es obvio, pero a veces no lo es tanto. Este programa también es posible por mucha gente que ustedes no ven y que están trabajando aquí para que este compromiso salud sea una realidad semana a semana, además de cada una de las empresas que se va sumando también a este compromiso salud. Hasta la semana que viene. Que pasen bien. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos de regreso, ya vamos a venir con nuestro entrevistado central de hoy, pero les quiero recordar que Aliviol en sus distintas presentaciones tiene una solución para cada tipo de dolor. Recuerden que si ustedes entran en facebook.com/aliviolsport, allí pueden participar de sorteos y promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport, hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Será un regalo que se llevará nuestro invitado central de hoy cuando terminemos el programa, doctor Eduardo Bianco. ¿Lo presentamos, Eduardo? Lo presentamos. Hoy tenemos de invitado al doctor Edgardo Sandoya. El doctor Edgardo Sandoya es médico, es cardiólogo, pero fundamentalmente en este momento es profesor de medicina basada en evidencia de la Facultad de Medicina CLAE de Maldonado. ¿Por qué digo en este momento? Porque hace pocos días el doctor Sandoya atendió su último paciente clínico, porque ahora se va a dedicar fundamentalmente a la docencia en este tema. Yo conozco al doctor Sandoya desde hace mucho tiempo y más que nada es una persona inquieta. Es un individuo, es un médico. Y me ha gustado su interacción en las tandas que la gente no ha visto, o sea que va a disfrutar mucho de la presencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y usted estaba diciendo sí, que lo conoce. que es un médico muy inquieto, que le encanta la investigación y para mí uno de los principales investigadores en medicina que tenemos en nuestro país. Con cada uno de los temas que nosotros veníamos tratando, interaccionó tanto que me dijo, ¿nos tuteamos o digo, ¿cómo nos vamos a hacer? Bien, o sea bien. que bienvenido nuevamente. Bueno, gracias. Y se enganchó con aquello de los libros de Barrani, aquella medicina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Arrancamos por ahí. Porque... Un desafío, uno escucha a veces a la gente que sabe de historia, ¿no? Y un desafío a la que se enfrenta cualquiera que analiza el pasado es a medirlo con los patrones de hoy. Entonces, una medicina, como decía el doctor Bianco, Eduardo,
hace un rato del médico paternalista que le dice usted haga esto y esto y esto, en esta sociedad no funcionaría, pero en aquella era el modelo el apropiado, ¿verdad? Digo, la gente si no tenía esa referencia del médico tal vez se hubiera sentido muy desamparada, ¿no? Y uno corre el riesgo de juzgar con la cabeza del presente. Exacto. Y Si con hoy- 100 o 120 años después. Exacto, ¿verdad? Y entonces lo difícil y lo maravilloso de nuestra profesión es interpretar exactamente qué necesita quien está enfrente, ¿verdad? De una vez, un profesor de psicología médica, en eso de reforzar la relación médico-paciente, decía, el contacto con el paciente es como el picaflor, uno está volando permanentemente y ve, si le dice, bueno, ¿y usted qué opina? Y la señora es una señora mayor y con poca información y dice, no, usted es el médico, usted decide, tiene que adaptarse a ella, pero si la persona es una persona joven, educada, con muy buena formación y que ha leído muchas cosas en internet y quiere saber más, uno tiene que acompasar las necesidades que ellos plantean, ¿verdad? Y eso es todo un arte, ¿verdad? Bien, y otra cosa con la que se enganchó el doctor también tiene que ver con ese uso de las palabras, ¿no? Abonado, usuario, cliente. ¿Quiénes somos cuando vamos a ser atendidos por un médico? Personas, en definitiva somos personas. El tema es que cualquiera de las otras palabras puede ser adecuada, pero puede tener muchas connotaciones diferentes. Entonces yo creo que la cosa se zanja porque cada uno de nosotros somos personas que estamos en situación de salud o cuando estamos dentro de una institución sanitaria habitualmente estamos en situación de enfermedad. Entonces, si lo pensamos en términos de personas, creo que es una buena... ¿Me permites una última, Sí. Eduardo? Para No, por después favor. entrar- una última en esta primera parte, obviamente, ¿no? Porque seguro, yo te diría bienvenido a la docencia, porque ya me ha gustado muchísimo este intercambio al aire y el que hemos tenido fuera de cámaras. ¿Viviste un duelo y estás viviendo un renacer? ¿Cómo estás viviendo esta transición? Terminé en 1900... Somos tan viejos, bueno, yo mucho más que el doctor Bianco, que le escribí a mis 3 hijas hace un par de semanas cuando me invitaron a la Facultad de Medicina de CLAE para hacer esto a tiempo completo. Yo antes lo hacía, pero de tiempo parcial, ¿verdad? Entonces le decía, hace muchos años, mi primer paciente, un niño con faringitis en Fray Marcos, en Florida, donde yo fui médico rural durante 7 años. Hoy una señora de 84 años en La Española, mi última paciente con un problema coronario. Sin duda que es un cambio fuerte, ¿verdad? Digo, pasar de el contacto directo con el paciente a solo con quienes se están formando en la medicina, pero es un desafío muy fuerte para los jóvenes hoy, poder, así como para quien no tiene formación en salud, interpretar lo que está en internet le abruma, para los médicos también, y para los médicos en formación también es un desafío muy fuerte poder entender qué es válido, qué no es válido, qué aplicar, cuándo aplicarlo. O sea que es un renacer esto de la docencia ahora, así a tiempo completo. Es una oportunidad que la vida le da a uno, ¿verdad?, al final de su carrera profesional, de poder tratar de ayudar a otros. Bueno, y que van a disfrutar mucho los alumnos. Sin Eduardo. ninguna duda, conociéndolo, sin ninguna duda. Edgardo, ¿cómo hace un médico para saber si un tratamiento es adecuado o no para administrar a su paciente? Debe encontrar el estudio apropiado para dar respuesta a la situación de ese paciente. La dificultad a veces es encontrar ese estudio apropiado, ¿verdad? Si uno mira el informe de Lors de la educación para el siglo que se venía, que es el siglo que estamos viviendo, que se llama La educación encierra un tesoro, un informe de la UNESCO, que hablaba de la educación en general, ¿verdad? Decía, el desafío es aprender a aprender. De lo que se trata es que uno tiene que aprender a aprender, ¿verdad? Y eso desde la preescolar hasta el ejercicio postprofesional, el aprendizaje postprofesional. Eso es lo difícil y lo complejo. La respuesta simple es buscar el estudio apropiado, que sea válido, es decir, que esté bien hecho y que aplique a ese paciente. Eso a veces es complejo. ¿Y qué es la medicina basada en evidencia? ¿Qué es ese cambio sustancial que tuvo la medicina en las últimas décadas de aquel médico que se basaba en su experiencia o porque leía un artículo determinado y aplicaba eso o porque el profesor enseñaba tal cosa? ¿Qué ha cambiado hoy? Hace unos 20 y pico de años un profesor inglés de cardiología decía, en los días que los tratamientos eran tan poco efectivos pero también inocuos, basarse en la única experiencia estaba bien porque uno no le podía hacer mucho daño al paciente. Hoy disponemos de tratamientos que pueden ser extremadamente potentes, pero al mismo tiempo que si los usamos mal podemos generarle mucho daño a las personas. Entonces, esta corriente de lo que se ha dado a llamar medicina basada en evidencia propone unir 3 cosas. Por un lado, la experiencia clínica. Eso sigue siendo el eje central de un médico, ¿verdad? Su experiencia en ver muchos pacientes. En segundo lugar, buscar la mejor información disponible, la evidencia, que todo eso es un aprendizaje que se hace a lo largo de la carrera y luego de que uno se recibe. Y en tercer lugar, integrar las preferencias y deseos del paciente a la decisión. Entonces, esa triple conjunción es lo que permite practicar una medicina apropiada a los tiempos actuales, ¿verdad?
Eso tiene como desafío lo que ustedes decían antes. La relación médico-paciente tenemos que hacerla nacer de nuevo, porque uno puede tener, él preguntaba en algún otro programa que yo he escuchado, por ejemplo, qué era lo que había disminuido la mortalidad en cáncer de niños. Sí, la tecnología, sí las cosas. Y esas cosas ayudan, pero esas cosas no cambian. Si uno no mejora la relación médico-paciente, si uno no mejora el trabajo en equipo, puede tener la mayor tecnología del mundo, puede tener los medicamentos más nuevos y los resultados pueden ser malos. Entonces, la mejor evidencia disponible, la experiencia clínica del paciente, integrar los deseos y preferencias del paciente en base a una relación humana entre seres humanos, uno que busca ayuda y otro que se la da, es la única forma de reconstituir todo. Y peleando con la parte empresarial, porque seguramente un médico es dependiente y a veces no puede tener el tiempo que quisiera para cada paciente. Tenemos dificultades, ¿verdad? Digo, tenemos dificultades en nuestro medio, pero dificultades hay en todos lados y en algunos modelos de sistema de salud se aproxima más al ideal y en otros no. Por ejemplo, Estados Unidos, nadie duda de que es el país que genera más información médica. La mayoría de los estudios, o muchos de ellos, los muy importantes, se producen en Estados Unidos, pero no sé si todos los televidentes saben que de 300 millones de personas que viven en Estados Unidos, hay más o menos 70 millones que no tienen acceso a la salud de ningún tipo. Y esto es porque en algunas... Literalmente de ningún tipo. De ningún tipo. Salvo casos extremos. Salvo casos extremos y se la ven muy comprometidos para después seguir adelante, ¿verdad? Y esto pasa porque en algunas personas, y siendo el país que destina más recursos a la salud per cápita en el mundo, el número 1 desde hace décadas. Entonces, esto es porque en algunas personas se pone mucha tecnología, muchos recursos, y eso no cambia demasiado la salud, y otros quedan fuera. Entonces, el modelo de salud perfecto es difícil. La orientación desde mi óptica del actual modelo, no tengo nada que ver con el gobierno, no tengo nada que ver con el Ministerio de Salud, no tengo nada que ver con ninguna institución, ¿verdad?, de ese tipo. Pero el enfoque actual de un sistema basado en la atención primaria es lo que todo el mundo está de acuerdo que debe hacerse. Los lineamientos generales de cómo debe hacerse son los adecuados, nos cuesta en el Uruguay, siempre los cambios cuestan, nos cuesta adaptarnos a que eso realmente tome lugar, ¿verdad? Donde un médico de primer nivel de atención te conozca, ¿verdad? Conozca y sepa que en este momento la cosa está complicada porque tu señora no sé qué tal cosa o tu hijo tal otra, y entonces si uno se queda solo con esos 10 minutos del paciente que viene al consultorio y que le manifiesta lo que en ese momento quiere manifestar, pero hay todo un contexto que uno no lo maneja, que es lo que importa, realmente es muy difícil. Bueno, hay que cambiar. En nuestro país el cambio está costando, pero bueno, Uruguay para los cambios siempre nos cuesta. Pero se ha iniciado un proceso de cambio en el cual obviamente el primer nivel de atención es la base del cambio. Lo que hay que tener cuidado, sin exagerar y llevar la tecnología al exceso, tampoco descuidar al paciente que necesita determinado. Sin duda alguna, ¿verdad? El justo equilibrio es lo adecuado, pero si uno desarrolla un primer nivel de atención muy potente, el 80% de las estadísticas del sistema inglés o del sistema canadiense, que son muy buenos en eso, muestran que el 80% de los problemas de salud se pueden resolver en el primer nivel. Pero además, cuando ocurre uno de esos 20% de problemas que no se pueden resolver en el mano a mano en el consultorio, luego el médico es el que se contacta con el otro médico para decirle, bueno, mira, tengo este paciente que tiene tal cosa. Es decir, el paciente nunca queda aislado y perdido dentro de un hospital o dentro de un sanatorio. Siempre hay alguien que da continuidad, ¿verdad? Y eso es lo que debemos cambiar en el Uruguay. Tratando de volver al tema de la información y cómo digamos, la persona que nos está escuchando, no los pacientes, las personas que nos están escuchando, pueden hacer mejor uso. Vamos a tratar de entender, si tú nos lo puedes explicar, cómo es realizar una investigación adecuada, que sepamos que puede tener un resultado en el cual podamos confiar para ser utilizable en las personas con enfermedades. Déjenme como hacen las personas que son muy buenas cuando los entrevistan, en cambiarles la pregunta, después respondo esa. Cuando yo les escuchaba a ustedes hablar, planteando inquietudes, y Eduardo Soluciones decía, si yo soy alguien que estoy escuchando esto, ¿verdad? Digo, ¿cómo diablo hago para entender todo eso? Un consejo práctico. Hay una página web que se llama Medline Plus, sería Medline Plus. Uno la puede buscar con Google o con cualquier otro buscador. Esa es una página de información de la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, la biblioteca de salud más completa del mundo, y tiene mucha información en español. Entonces ahí es un lugar donde uno puede, la información que encuentre es una información a la que se puede creer, ¿verdad?
Bien, ahora Eso voy a... te lo íbamos a preguntar en la segunda parte cuando habláramos Seguro. de Está bien. cómo las personas iban a... ¿Saben por qué les cambié hacer- el No, pero nivel? está perfecto. Porque yo cuando los escuchaba antes me ponía del otro lado y pensaba, ¿para qué nivel de angustia me genera? ¿Cómo hago yo para Y entender así todo esto? terminamos el No, bloque está- anterior, está ¿no? Que es correcto. que es una de las carencias que tenemos. no hay Entonces, bueno, información. ahora ahí están las respuestas para casi todo, ¿verdad? Digo, Medline era Medline. Medline Plus. Medlineplus.com. Medline Plus. Medline Plus ustedes buscan y no, porque creo que es .gov o Ahí algo de está, eso, pero perfecto. ponen en Google Medline Plus y enseguida Y aparece, va a aparecer, perfecto. ¿verdad? ¿Cómo se hace para responder si un tratamiento sirve o no sirve, por ejemplo? Lo que se hace se define muy claramente qué es lo que uno quiere ver, ¿verdad? Digo, por ejemplo, hemos hablado del deporte. Bueno, en la medicina del deporte, usar determinado medicamento es efectivo o no es efectivo, se toma una cantidad suficiente de pacientes, eso depende para cada estudio, y luego al azar se distribuyen, unos reciben el tratamiento activo y otros reciben el placebo. Y la diferencia entre uno y otro resultado es lo que dice cuán efectivo es ese tratamiento. Sé que todo esto resulta complejo, pero ¿por qué metemos lo del placebo de por medio? Se han hecho investigaciones, por ejemplo, para tratar dolor de cabeza, en el cual se le da, como hoy decías tú, una sustancia inerte, es decir, azúcar a la persona lo toma y dice, qué bien me alivió, ¿verdad? Pero si uno tiene 100 pacientes a los que le dio el placebo y 100 pacientes a los que le dio el medicamento, a 10 el azúcar le alivió, pero en este caso a 80 le alivió. Entonces la diferencia entre esos 80 y los 10, esos 70 es lo que realmente tiene de efecto ese medicamento. Por eso que tomar una serie de pacientes, como decía Eduardo, y decir me fue bien o yo tomé esto y anduvo bien, no permite llegar a una conclusión válida, porque puede haber muchas cosas por las que uno puede andar bien. Cuántas cosas he aprendido en estos minutos y espero que la gente también. Sobre todo me quedo, para ir a la segunda parte, vamos a hacer una pausa acá, con aquello de lo que decía ese profesor inglés, que la experiencia es válida aplicarla y muchas veces podía hacerla nada mismo, pero iba a ser tan inocua como inefectiva. Sin embargo, el avance hace que pueda ser muy efectiva y muy complicada si ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Con el doctor Edgardo Sandoya vamos a seguir en la segunda y última parte de esta entrevista muy jugosa en este programa de hoy. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores.